Muy buenas a todos, mi nombre es Blas Alfonso Osorio Pinzón Mi nombre es Yara Jocelyn Rodríguez Salomón. Mi nombre es Jonathan Iván García Blanco. y somos alumnos del intersemestral de Derecho. El día de hoy hablaremos sobre el tema 3 de la unidad 3 de Derecho, el cual es bienes y sus clasificaciones. Para empezar, vamos a definir bien nuestros conceptos. Vamos a definir qué es una cosa, qué es un bien y sus derechos. El artículo 747 del Código Civil Federal dice explícitamente que pueden ser objetos de apropiación todas las cosas que no estén exentas del comercio, lo que significa que todo lo que se posee, compra, hereda, tiene un valor económico, ya sea inmaterial o material, y no esté exento del comercio, es considerado un bien. Y tenemos derechos sobre los bienes, es decir, poder legal para vender, comerciar, usar y la protección legal sobre estos mismos. Un bien es muy diferente a lo que es una cosa. Las cosas son todo lo que existe por naturaleza, ya sea inmaterial o material, se pueda poseer o no. La diferencia viene ya que las cosas no se pueden comerciar, es decir, están fuera del comercio. Como dice el artículo 748, las cosas pueden estar fuera del comercio por naturaleza o por disposición de la ley. Para los bienes existen dos clasificaciones: bienes considerados por sí mismos o en sí mismos y bienes según a quién pertenecen. Iniciaremos con los bienes considerados por sí mismos, los cuales dividiremos en por su existencia física, por su capacidad de cambio, por el uso o número de estos, por su divisibilidad, por su composición, por su existencia independiente y por su capacidad de ser trasladados. Tenemos los bienes por su existencia física, los cuales son bienes corpóreos, es decir, todos aquellos bienes que podamos tocar. Por ejemplo, este teléfono, esta funda o este micrófono. Y los bienes incorpóreos son todos aquellos físicos y que no podemos tocar, los cuales serían los registros o los derechos de autor, ya sean en canciones o en algunas otras cosas. Ahora, los bienes según su capacidad de cambio están divididos en bienes fungibles, aquellos que se pueden cambiar por algo del mismo valor o de valor equivalente. Y por su contrario, también tenemos a los bienes infungibles, en los cuales entran, por ejemplo, las obras de artes, las cuales no se pueden vender por un valor en específico, ya que tienen un valor sentimental y son únicas. También están los bienes clasificados según el uso y su extinción, y estos se dividen en bienes consumibles y no consumibles. Es decir, los bienes consumibles son aquellos bienes que se consumen en el primer uso que les das. Sin embargo, los bienes no consumibles son aquellos a los que les puedes dar varios usos. Por ejemplo, un coche, un termo, un celular u otras cosas. Otra clasificación de los bienes es según su divisibilidad, es decir, los bienes divisibles son aquellos que podemos separar, cortar o seccionar como una tela, un terreno, granos de maíz. Y los bienes indivisibles son aquellos que no pueden ser divididos, ya que perderían su capacidad de ser usados, vendidos, cambiados, como sería un reloj, un solo billete o una prenda de ropa. Los bienes clasificados según su composición son los bienes simples, aquellos que tienen una estructura unitaria, que no están compuestos por partes. Eso sería una cartulina o una cadena, mientras que los bienes compuestos están formados por varias piezas, como sería un aparato electrónico, el cual tiene piezas interiores que lo hacen funcionar. Sería un reloj, un celular o un automóvil. Existen también los bienes divididos por su existencia independiente, en los cuales los bienes principales son aquellos que existen por sí mismos, y los bienes accesorios son aquellos que existen dependiendo de un bien principal para cumplir su función. Es decir, tenemos el ejemplo de un celular y su funda. Y por último, los más importantes, tenemos los bienes divididos por su transportabilidad. En estos tenemos los bienes muebles. Estos bienes son aquellos que pueden ser transportados y que no están plantados en la tierra. El artículo 759 del Código Civil Federal dice que en general son bienes muebles todos los que no son considerados por la ley inmuebles. Los bienes inmuebles, según el artículo 750 del Código Civil Federal, son todos los que están adheridos al suelo y las construcciones que hay en él. Entran las veces de trabajo, colmenas, estanques de peces y todo lo que esté unido al inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido.
Según a quién le pertenecen. Los bienes según a quién le pertenecen se clasifican en bienes de uso público y bienes de los particulares, según el artículo 764. Los bienes públicos, según el artículo 767, se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios del Estado. Aquellos que son bienes de poder público de uso común son inalienables, inembargables. Pueden ser usados por todos los habitantes con restricciones establecidas por la ley. Por ejemplo, sería una playa o un parque. Los bienes de poder público destinados a un servicio social son aquellos inmuebles de propiedad del Estado. Son inalienables, inembargables. Son aquellos que se usan para prestar servicios directos como hospitales, centros educativos públicos, transportes, etc. Los bienes de poder público propios del Estado son aquellos que sirven para el Estado, es decir, no sirven para dar un servicio público o de uso común, como serían estos las camionetas de gobierno. Los bienes de propiedad de los particulares son todo lo que le pertenece a un particular, a las personas como sería una casa, un automóvil o una estufa, un electrodoméstico, etc. Por último, existe una clasificación para aquellos bienes que no tienen dueño, los cuales son bienes monstruosos y vacantes. El artículo 774 dice, los bienes monstruosos son muebles abandonados y los perdidos cuyos dueños se ignoren. Es decir, todos los muebles los que no tengan una identificación entrarán en este grupo. Por lo contrario, los bienes vacantes son todos aquellos inmuebles que no tienen dueño definido o conocido. Como ejemplo sería un terreno baldío. El artículo 785 son bienes vacantes, los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y gracias.